se llama oblicua porque siempre vas a ver un ojo arriba y otro abajo y el paciente aparte inclina la cabeza, entonces se ve como así, ¿no? La posición de los ojos. Y como está tan pequeño el tallo cerebral, es un cordón muy pequeño, casi siempre trae otros síntomas. Trae o un síndrome de 1,5 o una tambrija internuclear, lo que sea. Pero vamos a hablar hoy de la desviación oblicua aguda, ¿no? Las causas, siempre que ves un paciente con esta desviación, son causas graves, ¿no? Que tiene que mandar al paciente directo al neurólogo. Pueden tener, casi siempre es un SD, 52% de los casos pueden tener un tumor, ya sea en el tallo, y después entran en juego el cerebelo como para hacer los movimientos aún más finos y el tálamo. Pero pues bueno, puede ser en personas jóvenes esclerosis múltiple, pero estos son los principales causantes de la desviación oblicua. Realmente es un error de la computadora que el paciente, el cerebro cree que el mundo está realmente inclinado, y al percibir el mundo inclinado ellos tienen un movimiento compensatorio. Hay un desbalance entre los dos utrículos. Los dos utrículos deben de mandar las señales iguales, y cuando tú inclinas la cabeza, los canales semicirculares de ese lado, en este caso el posterior, empiezan a mandar más señales hacia el ojo para que tengas un movimiento contrario de los ojos. O sea, si tú inclinas la cabeza hacia acá, los ojos deben de ir en contra del reloj o en contra de la rotación, hacia el lado contrario. El ojo que tiene ciclo de torsión sube un poquito y el que tiene ciclo de torsión baja un poquito. Pero el skew deviation está todo al revés, porque este sistema está desmadrado. Entonces, las tres cosas que debe tener la skew deviation es la desviación oblicua, o sea, una hiperhipotropia. Debe tener una exciclorotación, bueno, más bien una rotación. El que está más abajo tiene exciclorotación y el que está más arriba tiene ciclorotación. Y además el paciente inclina la cabeza para el ojo que está más abajo. Entonces, lo primero que hay que entender son los reflejos vestibulares, los que van conectados a los ojos, que te sirven para tener orientación con el plano horizontal, con el horizonte propiamente dicho, con la tierra, y la posición de la cabeza con respecto a ese plano. Como les dije, hay varios planos, se lo usan los movimientos que usa el avión. Entonces tienen el pitch, que es para decir que sí, tienen el yaw, que es para decir que no, y tienen el roll, que es para inclinar la oreja a un lado a otro. Además, puedes tener movimientos de aceleración cuando vas a un arranque en un coche, o cuando te jalan de reversa, o cuando vas en una motocicleta y haces una inclinación hacia un lado o hacia otro. Estas inclinaciones, cuando vas de aceleración y desaceleración, los controla el utrículo. Y cuando vas en caída libre o brincas, los controla el sacro. Y cuando giras, los controla los canales semicirculares. Los canales semicirculares están localizados como si fuera un corte de tomografía, literalmente. O sea, los anteriores tienen un corte sagital, están en esa orientación, entonces detectan movimientos para decir que sí. Los canales horizontales están como si fuera un corte axial, y entonces es para girar la cabeza. Y por último, me está faltando uno, la inclinación, que es el roll, que es cuando el avión hace así, mueve las alas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto, de un paciente que que tiene una fuerza centrífuga hacia afuera, pero inclina la cabeza hacia la izquierda, saca los hombros, mueve el cuello también. Entonces, al inclinar la cabeza hacia la izquierda, lo normal es que los ojos roten hacia el lado contrario. Hay inciclotorsión en el ojo, en este caso en el ojo izquierdo, sube un poquito, el otro baja y hace exciclotorsión. Y pues bueno, todo se genera aquí en los canales semicirculares, en esos planos que les dije, y el utrículo que hace así, o sea, detecta este movimiento de aceleración, desaceleración, y los movimientos hacia los lados, y el sacro cuando caes, caída libre o cuando brincas. Y cada uno tiene sus terminaciones nerviosas. Los canales semicirculares van en la porción superior del ganglio vestibular, y el sacro va en la porción inferior, y luego aparte está la cóclea, que es para oír. Entonces vamos a poner un ejemplo aquí. Un paciente gira su cabeza hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj, y entonces la endolinfa, por inercia, se gira hacia el lado contrario, o sea, en favor de las manecillas del reloj. Y siempre se estimula el utrículo o los canales semicirculares del lado donde estás inclinado, o hacia el lado donde estás girando. Entonces, en ese caso, los
cilios están, si se fijan, están alineados como en estaturas. Siempre el último se llama quinocilio. Si la linfa va hacia el quinocilio en este sentido, es un estímulo excitador y llega hasta el núcleo vestibular medial. Ahorita vamos a pasar a platicar qué pasa después. Y después en el otro se mueve en sentido contrario y manda una señal inhibitoria. Entonces, cuando tú giras tu cabeza hacia la izquierda, los ojos deben de girar suavemente en sentido contrario y aparte mantener la mirada en ese sentido, ¿no? Entonces, en este caso, después de que esto se estimula, se tiene que contraer el recto medial de este lado y el recto lateral de este lado. Entonces, ¿qué pasa? De aquí se va al núcleo vestibular medial que está en el bulbo raquídeo cerca al puente, cruza por el fascículo longitudinal medial hacia el sexto del lado contrario para estimular el recto lateral, pero además sube más por el fascículo longitudinal medial para el tercero, para que se contraiga el recto medial del ojo contralateral. Entonces este es un canal semicircular del lado derecho, y al momento de girar hacia la izquierda, el líquido del endolinfa va hacia el lado contrario. Entonces a este le toca la señal inhibitoria. Y pues bueno, si te metes más todavía dentro del canal semicircular, en la parte terminal tiene una ámpula, y en la ámpula hay una cresta donde están los estereocilios puestos en los mismos planos que les comenté, en el plano sagital, en el plano coronar y en el plano axial, y se mueve en sentido contrario al movimiento de la cabeza, y eso da los estímulos que les dije, excitatorios del lado donde se gira, inhibitorios del lado contrario. Y en el utrículo y en el sáculo, en lugar de tener la cúpula, tienen una membrana que se llama membrana otolítica, que tiene cristales de carbonato de calcio, otolitos y otoconias, que sirven para la aceleración en este sentido, en este plano, hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados, en el caso del utrículo, y en el sáculo, como les dije, cuando vas en caída libre o cuando brincas. Y siempre el clave aquí es el cilio que está más largo, que es el quinocilio. Si se mueve la endolinfa hacia ese sentido, se excita, entonces están puestos en ese sentido, y cuando se excita, se mueve la endolinfa al lado contrario, hay una señal de hiperpolarización o inhibitoria, ¿no? Entonces vamos a poner el mismo ejemplo. Entonces se inclina la cabeza hacia este lado, hacia el lado izquierdo, llega al fascículo, sale del nervio vestibular, llega al núcleo vestibular medial, y luego se cruza por el fascículo longitudinal medial a una formación que se llama pontina paramedial reticular, que está enseguida del sexto, y ese es el control de los movimientos horizontales. Eso sí lo tienen que recordar. El de los horizontales es la formación pontina paramedial reticular, y en la parte de los verticales más arriba, el mesencéfalo, es el núcleo intersticial de Cajal. Esos son integradores de los movimientos vertical y horizontal. Entonces se viene la señal excitatoria, se estimula el sexto que está en el puente, sale el puente y estimula el recto lateral de este lado, pero también necesitamos estimular el recto medial del otro. Entonces sigue subiendo el fascículo longitudinal medial hasta el núcleo del tercero, bueno, primero al Cajal y luego al tercero, al subnúcleo del recto medial, para que tú puedas voltear hacia acá. Inclinas hacia la izquierda, pero los ojos giran hacia la derecha. Y pues bueno, esta es la vía que se daña en la skew deviation. Esta es la vía normal. Se inclina la cabeza hacia acá. Este es que dice BN, es el núcleo vestibular medial. Cruza por el fascículo longitudinal medial, pero como ahora vamos a ver nada más este movimiento del skew, que es vertical, suben directamente por el fascículo longitudinal medial hacia el intersticial de Cajal y al tercero. Acá estimula al oblicuo superior, que hace el ciclo de torsión y sube el ojo, pero del otro lado estimula al oblicuo inferior y al recto inferior, que es la rama inferior del tercero. Entonces aquí hay dos dibujos, ¿no? Uno es el fisiológico, que es este de acá. El paciente tiene una fuerza centrífuga hacia acá, pero la cabeza inclina hacia la izquierda, los ojos rotan hacia el otro. El que ciclotorsiona sube un poco, muy poquito, y el otro baja muy poquito. La respuesta fisiológica debe de ser muy poca torsión y muy poca elevación y depresión, y más el sacar el hombro y mover la cabeza. Pero el paciente que tiene skew tiene dañada una de las dos vías, entonces en una no recibe información
los núcleos oculares, y en el otro sí está recibiendo información continuamente. Entonces están detectando como si hubiera una inclinación que no hay, ¿no? Está mal ahí la computadora. Y entonces inclinan hacia el lado izquierdo y los ojos hacen todo al revés. Este gira hacia el mismo lado, o sea, tiene una exciclotorsión, este ojo baja, y el otro tiene una hipertropia y además tiene enciclotorsión. A todo esto se llama skew deviation o desviación oblicua. Otra vez, este es un paciente que tiene una respuesta normal. Fíjense cómo los hombros y el cuello toman un papel importante porque el vestíbulo también manda señales al cuello y a los hombros. Estos ojos giran hacia el lado contrario, o sea, gira hacia la izquierda aquí, perdón, aquí está inclinando la oreja hacia la izquierda, estos giran hacia acá, giran hacia la derecha. Este sube un poquito y este baja un poquito, pero en el skew deviation, el paciente, además que gira, los ojos en lugar de girar en sentido contrario, giran hacia el mismo lado, y además el ojo que está del lado de la oreja inclinada baja un poquito más y el otro sube. Como este. Entonces van a ver un paciente que inclina la cabeza hacia la izquierda, ese mismo ojo es el que está en hipotropia, y además este está exciclorotada la mácula, y este está exciclorotada y está más arriba. Todo lo contrario de lo que sucede en un cuarto nervio, que el paciente, si lo inclinas hacia ese lado, hacia donde lo inclinas, va a tener más hipertropia. No se parece a nada absolutamente. O sea, si se aprende bien el cuarto, que el paciente inclina hacia el lado contrario de la parálisis, si tú lo inclinas forzosamente hacia el lado de la parálisis, ese ojo va a estar en hipertropia. Y entonces, en un paciente que tiene skew, además del vértigo que va a tener y los otros síntomas neurológicos, los dos ojos están rotados hacia el mismo sentido que la inclinación de la cabeza. ¿Y hacia dónde se inclina un ojo que está, como parece, del cuarto? ¿Inciclorota o exciclorota? Exciclorota, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Entonces este paciente tiene un skew deviation hacia la izquierda, inclina su cabeza hacia la izquierda, este ojo está exciclorotado, este está enciclorotado hacia arriba y este está hacia abajo, y por eso se llama desviación oblicua. Y como les dije, pues esta desviación vertical está causada por una lesión vestibular de las vías vestibulares, que puede ser desde el utrículo o canales semicirculares hasta los nervios oculomotores, y es por definición concomitante, aunque hay ciertas variedades que no lo son. Otra vez lo mismo, lesiones en cualquier parte de las vías vestibulares hacia los núcleos oculomotores y hacia el sistema de integración de la mirada conjugada, que en el caso de los verticales es el de Cajal. Y pues otra vez lo mismo, ¿no? La vía normal va del utrículo, el núcleo medial del vestíbulo, sube el fascículo longitudinal medial, y aquí hay una doble decusación porque se decusa aquí y se vuelve a decusar acá para estimular el recto superior y oblicuo inferior, oblicuo superior y recto superior para elevar y ciclorotar. Y del lado contralateral se estimula el oblicuo inferior y el recto inferior para poder inclinar la cabeza hacia acá y los ojos que giren hacia el lado contrario. Entonces, dentro del skew deviation hay dos respuestas. La fisiológica, que es los ojos giran hacia el lado contrario de la inclinación, y en el skew los ojos giran hacia el mismo lado donde el paciente tiene inclinada la cabeza. O sea, todo mal. Y entonces el paciente además siente que el mundo está inclinado en el plano vertical. Si tú le pones una prueba, es una prueba donde lo aíslas de todas las claves, de todas las relaciones con el resto del mundo, y le pones una sola línea vertical. Ahorita la vamos a ver, se llama Bucket Test, se meten en una caja con una línea, la observan inclinada. Además hay una ciclorotación binocular hacia el mismo lado donde inclinan la cabeza de los dos ojos. Como este paciente, fíjense cómo está inclinado hacia acá, este ojo está más abajo, este ojo está más arriba, y si pudiéramos ver sus fobias, están rotadas hacia acá y este hacia acá. Como aquí. Hipertropia, enciclotorsión, hipotropia, exciclotorsión.
Y además, si pueden ver las fobias, también lo pueden hacer por OCT. Esta está en ciclo rotada y esta está en ciclo rotada. Ahora, ¿cómo saber si la lesión la puedes localizar solamente sabiendo hacia qué lado inclina la cabeza? Y la lesión puede estar en cualquier lugar, desde el utrículo hasta el núcleo tercero y hasta el núcleo cajal. Entonces, una localización rápida es contralateral. Si está muy arriba la lesión, la inclinación es contralateral. O sea, si la lesión está en el mesencéfalo alto, puente alto, o está en el tálamo, la lesión es contralateral al lado de la inclinación de la cabeza. Y si está en el bulbo raquídeo, como el síndrome de Wallenberg, o es una lesión al utrículo directo por un problema vestibular local, es ipsilateral. Y el tálamo te puede dar lesiones tanto contra como ipsilaterales. Las causas pueden ser, como les dije, isquemia del tallo cerebral o del cerebelo, esclerosis múltiple, tumores, o hemorragia del tallo cerebral, y ocasionalmente pueden tener neuritis vestibular, pero traen muchos síntomas agregados. O sea, la desviación SQ aislada es extremadamente rara. Generalmente aisladas como el 10% de los casos, el otro 90% de los casos trae, como les dije, alguna paresia de algún nervio oculomotor, obviamente. Pueden tener vértigo, pueden tener disartria, disfagia, varias cosas. Otra vez ejemplos, ¿no? Una región al puente, en la región como les dije, donde está la formación reticular, puede causar skew, lesiones en el mesencéfalo, en el intersticial de caja, o en el núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial, también en el tálamo y en el cerebelo, sobre todo en el vermis. Y pues aquí ponemos algunos ejemplos. Estas son resonancias normales, pero son las zonas donde se puede lesionar para producir un skew deviation. Entonces se puede lesionar desde todo el sistema vestíbulo coclear, acá se ve la cóclea, los canales semicirculares, y si en algunos cortes se pueden ver la salida del octavo aquí, más bien la entrada, en el puente, justo en la unión de la bulbo raquídeo con el puente. Acá está el cerebelo y aquí también puede haber lesiones en el vermis que pueden causar skew deviation. Más abajo, en el bulbo raquídeo también puede haber lesiones, y generalmente cuando hay lesiones son ipsilaterales hacia el lado donde inclina la cabeza. Y cuando hay lesiones en el bulbo raquídeo, casi siempre va con el síndrome de Wallenberg, que al ratito vamos a ver. Tiene además alteraciones en la sensación de temperatura y en el dolor en el cuerpo. Entre más abajo, más alteraciones al cuerpo. Otra vez la misma del puente que ya había puesto, pero la lesión puede estar más arriba, puede estar en el fascículo longitudinal medial, que está por adelantito del acueducto de Silvio, con la sustancia gris periacueductal. Aquí está el acueducto de Silvio, y los núcleos del tercero estarían por aquí. O puede estar más arriba aún en el tálamo. El tálamo te puede dar lesiones del mismo lado o del lado contralateral. Y pues aquí está un ejemplo de cómo se controla la mirada horizontal y vertical. Este de aquí es la formación reticular pontina paramedial, que es el integrador horizontal. Aquí está el sexto, fascículo longitudinal medial, y acá está el tercero. Antes no se sabía nada de esto, que desde los últimos 20 años para acá se pudieron localizar las lesiones un poquito mejor. Antes se creían que era cualquier lesión de fosa posterior te daba skew deviation, pero ahora ya son más localizables por las resonancias y eso. Entonces otra vez hay un mensaje equivocado donde el sistema vestibular registra un movimiento erróneo del plano horizontal. Entonces hay inclinación de la cabeza, ciclotorsión hacia el mismo lado donde se inclina la cabeza, hipotropia hacia el mismo lado donde se inclina la cabeza, y hipertropia del ojo contrario. Ahí va la regla. Cuando son lesiones bajas, o sea, en el bulbo raquídeo o en el puente, pontomedulares, es ipsiversiva, o sea, los ojos giran hacia ese lado y igualmente la cabeza se inclina hacia ese lado. Si está más arriba, pontomesencefálica o en el cerebelo, es contralateral. Y en el tálamo puede ser cualquiera de las dos. Puede ser lesión en el utrículo, en el nervio vestibular, en el bulbo raquídeo, que te da este síndrome de Wallenberg, que trae un montón de cosas más.
en el cerebelo, que va acompañada de nistagmus, en el fascículo longitudinal medial, que va acompañada de oftalmoplegia internuclear o mesencefálica. Este es el de Wallenberg. Tiene vértigo, náuseas por daño en los núcleos vestibulares, tiene nistagmo, disfagia y disfonía por el daño al núcleo ambiguo, pérdida de sensación y temperatura del mismo lado de la cara, pero del lado contrario del cuerpo. Ataxia y lateropulsión, o sea, el paciente que tiene lesionado el bulbo aquí del lado izquierdo tiende a desviarse también su marcha hacia el lado izquierdo. Y bueno, obviamente el skew. Entonces, como ven, siempre van acompañados. Y bueno, lesiones muy altas también te pueden dar skew deviation cuando se lesiona el tálamo o la corteza cerebral vestibular, que está en la ínsula. Y hay varios subtipos dependiendo, porque todavía se complica más la cosa, se te puede dañar la que viene del canalículo semicircular anterior, la que viene del canalículo semicircular posterior, pueden ser simétricas, asimétricas, etc. Cosas que no Entonces está primero la concomitante, que es la más común. La hipertrofia es igual en todas las posiciones, a diferencia de la parálisis del cuarto, que es incomitante. Tiene lesiones simétricas en los tractos tanto de los canalículos anteriores como posteriores, semicirculares. Luego hay una lateral incomitante que siempre se ve más hacia cierta lateroversión, o sea, hay una hipertrofia muy marcada hacia la derecha, por ejemplo, y cuando veas hacia la izquierda, la hipertrofia es mucho menos marcada. Son lesiones asimétricas de los tractos entre los canalículos anteriores y posteriores. Y hay una paroxística que es como crisis convulsivas de los núcleos vestibulares. Entonces, en lugar de tener skew deviation, tienen movimientos repetitivos, tipo nistagmo, de ciclo rotación, y además inclinan la cabeza, y son paroxísticos, y son como focos epilépticos. Y luego también puede haber algo que se llama fenómeno de Turio, que son pacientes que al escuchar frecuencias altas de sonido empiezan a tener nistagmo. O sea, escuchan cierto tono, y como tienen una fístula entre la cóclea y el utrículo o el sáculo, solamente con el sonido se despierta el nistagmo rotatorio. Y luego hay lenta y alternante, que cuando miran hacia la izquierda, hacia la derecha, este ojo está más arriba, o sea, tienen un skew hacia este lado, pero cuando voltean al lado contrario tienen un skew hacia la corona. Entonces, estas son más lesiones cerebrosas, en la úvula o en el verbis. Estas se las puedo pasar si quieren. Entonces, como les había contado ahorita, la skew aislada solamente es el 11% de todos los casos. Casi todos tienen un dato neurológico adicional, ahorita les voy a decir cuáles, y hay unos que tienen 2 síntomas adicionales, que es casi la mitad de los casos. Estos son los síntomas más comunes que van con el skew deviation. Nistagmo en los pacientes que tienen agudeza visual igual en los dos ojos, 20-25, 20-25, 20-30, 20-30. Muchos de ellos refieren diplopia, aunque no es nada lógico, porque solamente hay un cambio en la posición del mundo, entre comillas. Pacientes que pueden tener diplopia. Hay parálisis en la mirada conjugada en algunos casos, sobre todo si se dañan los dos núcleos integradores, el del sexto, que es la formación reticular, y el del tercero, que es el núcleo intersticial de caja. Pueden tener ataxia porque, pues, por supuesto, están dañados los núcleos vestibulares y a veces el cerebelo. Pueden tener oftalmoplegia internuclear en el 90% de los casos, o alteraciones en los movimientos arcaicos. ¿Cómo vas a sospechar que un paciente tiene skew, además de que está inclinando la cabeza? El ojo al que está inclinando la cabeza está más abajo, el otro está más arriba, y además están hacia ese mismo lado. Casi todos tienen vértigo, además. Inclinación subjetiva del mundo, inclinación de la cabeza, ocasionalmente diplopia. Repasamos otra vez los datos. Hiperhipotropia. La hipotropia siempre es hacia el lado donde se inclina la cabeza, y está el ojo exciclo rotado, y el que tiene hipertropia está en ciclo rotado. Como les dije, la inclinación es hacia el lado del ojo de hipotropia, y la ciclo es hacia el lado donde está la inclinación.
como este paciente, está muy sutil aquí, pero este ojo está más abajo, está en ciclo rotado, este ojo está más arriba, está en ciclo rotado y además tiene inclinación de la oreja hacia acá. Este paciente tiene un daño en el mesencéfalo que está muy mal a la imagen, la verdad. Otro caso con skew, ese paciente inclina la cabeza hacia la izquierda, tiene este ojo en hipotropia y además está en ciclo rotado, este está en hipertropia y está en ciclo rotado. Lo que debería pasar al revés, ¿no? Si un paciente inclina hacia la izquierda, este ojo debería estar un poquito más arriba y girar hacia acá, y este ojo debería estar más abajo y girar hacia acá. Pero aquí está al revés. Y esta es la que les dije que es alternante o bilateral, porque hacia un lado tiene skew, cuando voltea para acá tiene skew, tiene este ojo en hipertropia y este en hipo, y hacia el lado contrario tiene este en hiper y este en hipo. Y además de la inclinación alternante de la cabeza, este paciente además tiene vértigo, etc. Hay una prueba para, aunque clínicamente no la tendrían que usar si saben explorar bien un cuarto nervio, pero generalmente la skew, la ciclorotación disminuye cuando estás acostado. Entonces hay pacientes que hacen toda la exploración, del paciente parado y tienen todos los datos de skew, pero la rotación de las fobias cuando lo acuestas disminuye bastante, porque el utrículo disminuye su actividad cuando estás acostado. Lo uso poco. Algunos pacientes, algunos doctores en urgencias utilizan esta prueba que se llama HINTS para saber si es un problema vestibular periférico que no amerita nada más o si tiene un SB. Entonces, se compone de 3 pruebas: Head Impulse, Nystagmus y el test de skew. Si tiene skew, la casi 100% de los casos. Si tiene nystagmus y el nystagmus es multidireccional, es central. Y la prueba de ojos de muñeca está intacta en los casos que son centrales y está alterada en los casos que son periféricos. Entonces va de nuez. El head impulse es de ojos de muñeca. Si está anormal, o sea, si tú le giras la cabeza al paciente y los ojos no se mueven al lado contrario de manera pasiva, es una lesión periférica. Si el nystagmus es central, si es unidireccional es periférica, y si tiene skew, casi todos son centrales. Y esto es mucho más sensible que la resonancia de esta prueba, por eso se las puse. El diagnóstico pues, es un resumen de toda la presentación, es el ocular tilt reaction, que es patológica, es la desviación, la hiperhipotropia, la ciclorotación de los ojos hacia el lado donde se inclina la cabeza, la inclinación de la cabeza y la percepción subjetiva de la inclinación del mundo con respecto al horizonte. Entonces se usa un cilindro vertical, la paciente le mete la cabeza aquí y la verdad nunca he visto que alguien tenga esta prueba ni sé quién la tiene. No sé llegar a esto, pero el paciente se mete aquí y te dice si está vertical, la inclina hacia donde él cree que está vertical y aquí tú estás viendo de manera objetiva si su mundo está inclinado o no. Y bueno, el tratamiento la verdad es que solamente con que hagan el diagnóstico está más que suficiente y que lo manden con un neurólogo rápido, porque casi todas las causas son o tumores o infartos o hemorragias. Entonces no hay mucho que tratar. Además, la gran mayoría de los casos se resuelve solito. Muchos pacientes que operan neurocirugía de cualquier tipo pueden tener skew transitorio, o cuando una vez que se resuelve, que el neurólogo resuelve la hemorragia o la isquemia o lo que sea, generalmente en 6 meses se resuelve, pero en algunos casos hay diplopia. Y pues con usar un prisma si quieren, o pueden usar toxina botulínica, pero ese es el menor de los problemas del paciente que tiene skew. Y eso es todo. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Entendieron todo perfecto? Súper.
Bueno, hola, buenas noches. Yo les voy a hablar de estrabismos disociados. Espero que sea un poquito más sencillo este tema, porque la skillbation es algo bastante complicado. Quiero hacer un agradecimiento especial al servicio de estrabismo de Conde Valenciana. Muchos videos de los que van a ver son del servicio, y al doctor José Manuel González y a la doctora Mariana Pilleta, que me ayudaron con el tema y sobre todo con sus casos clínicos, con fotografías de sus pacientes. Bueno, vamos a iniciar. La desviación vertical disociada es un fenómeno bilateral que se va a caracterizar por 3 movimientos, que es el movimiento de elevación, el movimiento de abducción y exciclotracción, y esto todo desencadenado mediante la oclusión. ¿Okay? Al desocluir este ojo va a hacer un movimiento de restitución, el cual va a bajar, va a aducir y va a hacer un movimiento de ciclotorsión. Generalmente la hipertropia es la que predomina en estos movimientos, pero en ocasiones puede ser más evidente el movimiento horizontal, a lo que le vamos a llamar horizontal disociada. Y si notamos el movimiento torsional mucho más frecuente, pues lo vamos a denominar DTD. Yo particularmente nunca lo he visto de esa forma. Casi siempre es el movimiento sobre todo vertical, y sí, en muchos pacientes también el horizontal. Aquí en esta imagen la línea punteada simula un oclusor. Entonces cuando hacemos oclusión, vamos a tener un movimiento de elevación, de abducción y de exciclo-rotación. Al quitar este mismo oclusor, el ojo va a regresar, va a deprimir, va a aducir y va a hacer un movimiento de ciclotorsión. Les voy a poner un video donde se ve muy claramente los movimientos. Muy claramente baja y hace un movimiento de abducción. Si somos muy quisquillosos, en el lado, ahorita que haga nuevamente oclusión monocular, en el lado izquierdo se ve ligeramente ese movimiento de inciclotorsión cuando quitamos la oclusión. Ahí bajó, se metió y hizo un poquito de rotación. Hablando un poquito de historia, el primer autor en describir esta patología fue Stevens en 1895, y la llamó anatropia o anaforia. Posteriormente, en 1933, Doyle y Rida en 1954 la denominaron hipertropia alternante. Después Parks le dio el nombre de hipertropia disociada. Más adelante Wielczowski la denominó desviación alternante y divergencia vertical disociada, y ya por último Verhoef la nombró hipertropia de oclusión, y finalmente Rapp acuñó el nombre de desviación vertical disociada, que es con mayor frecuencia como la conocemos, popularizándose las siglas DVD. Hablando un poquito de teología, la verdad es que la teología de la DVD es desconocida hasta la fecha, pero existen diversas teorías que intentan explicar la causa de este problema. Wielczowski atribuye esta entidad a una alteración en el control de los mecanismos de divergencia vertical por una excitación intermitente de los centros subcorticales de divergencia vertical. Cuando estos impulsos anómalos comprometen ambos ojos de forma uniforme, la DVD se mantiene latente. Sin embargo, cuando son desiguales es cuando presenta este problema, se manifiesta la DVD. Más tarde, Prieto Díaz y Sousa Díaz creen que la DVD es un movimiento de divergencia ciclovertical que actúa como una respuesta en las fluctuaciones monoculares del impulso visual. Helveston postula que la DVD es el resultado de un imbalance de los probables centros de divergencia vertical y se manifiesta cuando se interrumpe el comportamiento sensorial normal. Recordemos que estos pacientes, la mayoría, tienen sensorialidad alterada. Más adelante lo voy a mencionar. En la evolución de las especies,
los reflejos primitivos se reemplazan por estos reflejos más nuevos y mejor desarrollados. Entonces, si se produce una anomalía en la conformación de estos mismos reflejos, los primitivos regresan, emergen y hace que la desviación se manifieste. Posner afirma que existe también una tendencia en el humano de un reflejo primitivo monocular que hace que se desvíe el ojo hacia arriba. En los últimos años, Brodsky, que es como la teoría que está mucho más actual y como que es la que más tiene mayor peso, sostiene que la DVD es un equivalente humano al reflejo dorsal en las especies inferiores, sobre todo en los peces. Y bueno, pues sabemos que la DVD es un fenómeno bilateral, de origen central y que involucra también músculos de acción vertical, aún con etiología sin aclarar, que pues todavía plantea muchos interrogantes para conocer. Hay nuevas tecnologías que han realizado estudios de mapeo cerebral y tomografía en los que se demuestra la importancia de la corteza cerebral y en estos estrabismos disociados como consecuencia de un mal desarrollo de la visión binocular. Bueno, ya hablando de algo más interesante sobre las características clínicas, como ya mencioné, es un fenómeno bilateral. En algunos pacientes se puede presentar como si fuera monocular, debido a que es difícil a veces demostrarlo en un ojo fijado, pero siempre es un fenómeno bilateral. Es una regla también que se manifieste mayor en un ojo que otro y que sea simétrico en su presentación. La DVD puede presentarse de forma espontánea y ser notoria. A esta forma le vamos a llamar compensada. Y en otros pacientes se puede manifestar de manera espontánea, sin hacer ningún tipo de maniobra de exploración, y a esta la vamos a conocer como descompensada. En esta imagen, la imagen de arriba, el paciente se ve que está fijando con ambos ojos. Sin embargo, al ponerle el oclusor en el lado izquierdo, se evidencia cómo eleva este ojo. Una característica particular de la DVD es que la frecuencia de presentación es variable, así como la magnitud. Es muy común encontrar que en ciertas exploraciones es evidente y a lo mejor en otras exploraciones no tanto. El grado de hipertropia varía de una exploración a otra y durante la medición con prismas, por lo que es muy difícil evaluar su magnitud en dioptrías prismáticas. La DVD es más evidente en estados de fatiga, desatención o en sitios pobremente iluminados y con la fijación lejana. Por eso es que cuando queremos hacer o demostrar una DVD, tratamos de que el paciente mire, lo ideal es hacia lo lejos. Disminuye en sitios iluminados y en la exploración de cerca, ya que la convergencia y la acomodación van a disminuir la magnitud. Es frecuente que exista una posición anómala de la cabeza y también con inclinación al mismo lado del ojo fijador. Se ha descrito también de forma inversa y pues habitualmente estos pacientes que inclinan hacia el lado contrario del ojo fijador son pacientes que tienen ambliopía profunda o alteración en la sensorialidad. También se va a asociar particularmente a la endotropia congénita no acomodativa y especialmente a la presencia de nistagmos. Aún no se sabe si realmente la endotropia y el nistagmo es un fenómeno independiente o que se presenta como forma precoz de la DVT. Otros estrabismos que se asocian a este tipo de alteraciones, la exotropia intermitente, el síndrome de Down también se ha visto con trastornos de DVD, Moebius y hasta incluso en pacientes con sensorialidad normal, pero es muy raro. Se cuenta con mucha frecuencia acompañado de hiperfunción de oblicuos inferiores y también incluso con superiores, pero es más frecuente en la hiperfunción de oblicuos inferiores. Como ya les mencioné, se encuentra ligado a la endotropia no acomodativa con alta frecuencia. Sin embargo, también encontramos en endotropia con alteración del desarrollo neurológico o incluso en endotropias acomodativas, que es un bajo porcentaje.
hablando ya de diagnóstico, vamos a tener diversas maniobras que pueden hacernos pensar o confirmar el diagnóstico de DBD. La maniobra más importante es la oclusión monocular. Esta la tenemos que hacer de forma lenta, en la posición primaria de lejos, como ya lo mencioné. Siempre vamos a encontrar los 3 movimientos, pero pueden variar en su magnitud uno de otro. Y va a predominar el movimiento dependiendo del nombre al que le vamos a dar. Acuérdense, si el movimiento más evidente es hacia abajo, lo vamos a llamar desviación vertical disociada. Otra forma de diagnóstico es la oclusión alterna rápida, y esta pues, nos va a permitir ver la desviación de base que tenemos. Recuerden que muchas veces está asociada a desviación horizontal, principalmente la endotropia, pero también en la exotropia. Cuando tenemos una desviación grande, es importante neutralizar primero la desviación asociada con prismas para demostrar la DBD. Si tenemos una endotropia de 30 dioptrías, tratamos de neutralizar primero la desviación horizontal para hacer más manifiesta o ser más evidente la desviación vertical. Aquí tenemos una paciente con DBD en donde le están poniendo, ahorita posteriormente le van a poner un prisma, y vamos a notar que la desviación horizontal casi se neutraliza, no por completo, pero sí se neutraliza. Ahí vemos el movimiento hacia abajo, hacia adentro, hacia abajo y hacia adentro. Ahí con el prisma notamos que en el ojo derecho prácticamente solo descendió. Y el lado izquierdo solo baja. En la alterna sí encontramos todavía una desviación hacia afuera, sobre todo del lado derecho. Ya hablando como tal de las maniobras, voy a hablar de la más importante, que es la maniobra de Posner. Posner pensaba que la fijación era tan importante como la iluminación en la producción del fenómeno disociado, y considera que la desviación varía más con la tensión que con la cantidad de luz que entra a la retina, por lo cual la eliminación de la fijación reduce la hipertropia del ojo ocluido con DBD. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta maniobra? Pues primero con el paciente en posición primaria de la mirada, viendo hacia lo lejos, vamos a ocluir un ojo, y lo cual va a generar una DBD. Dejamos este ojo ocluido y a continuación hacemos la oclusión del otro lado, y vamos a notar que el primero desciende hacia el punto inicial, hacia la posición primaria de la mirada. Al momento de volver a desocluir el segundo ojo, nuevamente el ojo que inicialmente estaba ocluido vuelve a elevar. Esta prueba se encuentra positiva en alrededor del 99% de los casos de estrabismo disociado. Y obviamente si se observa el movimiento vertical mayormente, pues volvemos a lo mismo. El diagnóstico es desviación vertical disociada. Esta es una imagen también donde estamos ocluyendo el ojo derecho, y notamos una elevación del ojo, y al ocluir el ojo fijador vemos que este desciende hacia el punto inicial. Otro video. Ahí se ve un poquito que sube ligeramente el ojo, y cuando se ocluye el ojo fijador disminuye. Lo voy a poner nuevamente. Es muy rápido. Sube muy poquito, porque de por sí el ojo ya está en elevación, tiene una DBD descompensada. Otra maniobra importante que realizamos es la maniobra de Wilczewski o inclinación de la cabeza.
se considera positiva para la DVD cuando al inclinar la cabeza, por ejemplo, inclinarla hacia el lado derecho, existe una mayor hipertrofia del lado contralateral. Esto es opuesto completamente a la paresia del cuarto. Recuerda que se inclina y hacia el lado aumenta la hipertrofia hacia el lado de la lesión. Esta prueba es inconstante y puede modificarse si se presenta una contractura del recto superior. Por tanto, siempre es importante realizar más de una maniobra. Y el fenómeno de Wilczewski, que consiste en ocluir, igual, hacemos una oclusión, notamos una elevación del ojo no fijador, y al ojo que está fijando le ponemos un filtro de intensidad progresiva, y vamos a observar que nuevamente el ojo regresa a la posición donde inicialmente estaba. Aunque se ha descrito esta maniobra como patognomónica de la DVD, pues no se presenta en todos los casos, y más o menos en el 55% de los casos es donde se encuentra positiva. Esto sí, a veces hay autores que lo manejan como patognomónico de la DVD, el nistagmo de oclusión, y obviamente se va a presentar en el ojo que no está ocluido. Y bueno, la simple observación, en posición primaria de la mirada, la DVD descompensada, pues obviamente, como este paciente, se presenta muy claramente la hipertrofia. Este paciente, si se dan cuenta, está fijando con el ojo derecho y de repente el ojo izquierdo, sin hacer ningún tipo de maniobra, se eleva. Cuando el paciente cambia de fijación, cuando ve con el lado izquierdo, el otro ojo se eleva. Esta es una DVD descompensada. Uno de los retos diagnósticos es cuando el paciente, a pesar de presentar DVD, tiene hiperfunción de oblicuos inferiores. Es muy importante establecer qué tanto de la hipertrofia es DVD y qué tanto es hiperfunción. Y el diagnóstico lo vamos a establecer de la siguiente manera. En versión oblicua superior, como este paciente, el ojo en aducción se encuentra en hipertrofia. A continuación vamos a ocluir este mismo ojo y vamos a notar que va a elevarse un poquito más. Y cuando quitamos la oclusión, notamos que el ojo vuelve a la posición en hipertrofia como estaba previamente. Si queremos corroborar realmente que el paciente tiene, aparte de DVD, hiperfunción de oblicuos inferiores, también podemos realizarlo en misma versión oblicua superior. Este es un paciente que tiene DVD con hiperfunción de oblicuos inferiores. Desafortunadamente no tengo el pantalleo o la oclusión en versión oblicua superior, pero quiero que vean cómo baja. Ahora quiero que vean las lateroversiones, cómo se encuentra la hipertrofia del ojo en aducción, mayor en el lado izquierdo. Este paciente tiene una endotropia, una DVD y aparte hiperfunción de oblicuos inferiores. Y bueno, nada más repetirlo nuevamente, cuando no tenemos tenemos solamente hiperfunción de oblicuos inferiores sin DVD, pues obviamente cuando vemos la oclusión el ojo no va a subir más, y cuando le hagamos esa oclusión no va a bajar más, se va a quedar en la posición inicial que tenía. La DVD no puede medirse, como les mencioné hace rato, con pruebas de oclusión interna y prismas. Lo vamos a hacer únicamente con la prueba de prismas y oclusión simultánea, para decir qué tanto de DVD. La mayoría de los estrabólogos hace un subjetivo, es decir, tiene tantas cruces de DVD.
pero sí se puede, la forma de medirlo es con base abajo, o sea, en hipertropia, el prisma, qué tanto al pantalleo simultáneo, qué tanto baja o se queda en la posición. Si, por ejemplo, le ponemos un prisma de 15 y notamos que sigue bajando, poner un prisma de 20, 30, hasta que veamos que ese ojo, solo ese ojo, ya no baja. Esa es una manera de hacerlo. La verdad es que normalmente en la práctica no lo hacemos. Lo que nos importa un poco más es saber si es compensada o descompensada. La apreciación subjetiva con cruces, más o menos entre 5 y 10, mayor a 40 cuando tiene más de 4 cruces. Y una prueba importante que es la prueba de Campomanes o maniobra de Campomanes descrita por él, nos ayuda a neutralizar la desviación con prismas de la desviación horizontal. Esta maniobra tiene un valor diagnóstico y pronóstico también, ya que al neutralizar la desviación horizontal asociada a la DVD se puede mostrar mucho más fácilmente y puede, con esta maniobra se sabe que es posible que al alinear los ojos se muestre más evidente en el postoperatorio, por eso es pronóstica. La ponemos, el prisma, para medir la desviación horizontal, hacemos que el paciente mire a lo lejos y vemos, sabemos si realmente puede tener una manifestación de la DVD postoperatoria. Esta es, según Campomanes, en el 11% pues es como predictoria. Y bueno, ya adentrándonos al tratamiento, lo vamos a dividir en tratamiento médico o quirúrgico. Obviamente el médico, como ya lo saben, hay que tratar primero la corrección óptica, la ambliopía, todo lo que tenga el paciente previamente a la cirugía. Y ya en el tratamiento quirúrgico, pues recordar que la DVD solo es tratamiento quirúrgico y es de los estrabismos con mayor dificultad para resolución completa. Esta se indica cuando la acción disociada es manifiesta, se manifiesta con frecuencia durante el día o cuando notamos que es estéticamente inaceptable. Esa es la indicación quirúrgica. Generalmente se realiza de forma bilateral. El argumento para decir que no se hace cirugía unilateral es que normalmente puede causar hipotropia y que es muy antiestético. Para que la cirugía de DVD tenga éxito es necesario realizar cirugías muy amplias, ¿okay? Que limiten necesariamente la elevación, porque lo que queremos hacer es que ese ojo no suba. La técnica más utilizada es la retroinserción de rectos superiores y esta está indicada en DVD pura, quiere decir que no esté asociada a hiperfunción de oblicuos inferiores. Normalmente el monto de retroinserción es amplio y esto es entre 10 a 14 milímetros de la inserción anatómica y lo podemos hacer detrás del ecuador o hasta que lleguemos a hiperfunción del oblicuo superior. El resultado con la retroinserción de los rectos superiores es normalmente bueno, logrando casi siempre una desviación pequeña, compensada y limitando discretamente, limitando muy fuertemente la elevación. Es frecuente que con el paso del tiempo pierda efecto y que pierda efecto y que normalmente en el postoperatorio notemos una limitación muy grande de la elevación que va a ir como disminuyendo con el paso del tiempo. Los efectos postoperatorios más significativos es obviamente la limitación de la elevación posquirúrgica. Existe también la retracción palpebral superior, esto es porque tenemos que hacer una buena disección, sobre todo para no alterar la inserción del elevador del párpado. Y la pseudohiperfunción de oblicuos inferiores y también el síndrome. Otra técnica que vimos y que cada vez se utiliza más, hay cirujanos que utilizan esta técnica, la transposición anterior del oblicuo inferior, que está descrita principalmente cuando presentan DVD e hiperfunción de oblicuos inferiores. Pero hay cirujanos que la hacen aún sin tener hiperfunción de oblicuos inferiores porque pues tienen una fuerte limitación de elevación.
Esta técnica se basa en que al modificar la inserción del oblicuo inferior se cambia totalmente su vector de elevador a depresor y antielevador. Generalmente se utiliza la misma técnica en ambos ojos y los inconvenientes pues, son la limitación de la elevación en abducción, pseudoperfunción de oblicuos inferiores y síndrome B de muy gran magnitud. En algunos casos donde existe también hiperfunción de oblicuos superiores o síndrome A, se puede asociar a facetonectomía y transposición. Aquí tengo una paciente que se le hizo una TAUI bilateral y encontramos un poquito de hipotropia y lo que mencionábamos, limitación de, suele tener limitación a la abducción, sobre todo en el lado izquierdo se presenta. ¿Cuál es la técnica que utilizamos? Actualmente es la técnica de Elliott-Nankin, donde hacemos la disección del oblicuo inferior hasta su inserción, lo tomamos con una sutura y lo desinsertamos para colocarlo justo a un lado de la inserción del oblicuo inferior. Aquí está en la imagen C, cómo es que queda el oblicuo inferior en la transposición anterior. Hay otra técnica modificada que es de Minswood, donde él dice que se coloque 2 milímetros por arriba de la inserción del oblicuo inferior, del recto inferior, perdón. Esta última técnica da un efecto antilevador de mayor proporción, por lo que se realiza mayormente la técnica de Elliott. Otra técnica es el reforzamiento de rectos inferiores. Podemos hacer plegamiento del recto inferior. Este se usa mucho en casos de DVD asimétricos, donde sobre todo tienen una mala visión en un ojo, y también podemos hacer resección de rectos laterales, que se utiliza mucho en técnicas como de reoperación, como cuando hay un residual en alguna cirugía previa que ya hayamos tenido, se utiliza mucho. ¿Cuáles son los inconvenientes principales de tocar los rectos inferiores? Los cambios en la posición del párpado inferior. Y para que esto no ocurra, es indispensable realizar una disección amplia y cuidadosa para separar la unión del recto inferior y el ligamento del lúpulo y así evitar los cambios en la posición, la retracción, que es muy antiestética. Otro tratamiento no quirúrgico que se menciona es la penalización. Esta va a estimular la convergencia acomodativa y va a disminuir, como ya mencionamos, la convergencia disminuye la magnitud y las fases de descompensación. Con esta penalización obligamos, obviamente se hace en el ojo fijador, y obligamos a que el paciente fije con el otro ojo, con el no fijador, y hacemos que la DVD sea menor en magnitud y menos notoria. ¿Cómo vamos a explicar esto? Pues cuando ante la percepción de una imagen borrosa por el ojo fijador, se va a incrementar el estímulo hacia el estímulo para que fije, con el afán de fijar, incrementa el impulso y logra acomodar. Como no logra acomodar, este mismo reflejo se pasa al otro ojo y hace que tenga una mayor acomodación y convergencia, y esto disminuye las fases de descompensación. Estas suelen ser alternativas para pacientes en quienes la DVD es notoria y ya está operado, en pacientes que tienen una desviación residual, o simplemente en pacientes que no quieren ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Y bueno, voy a hablar muy poco de la desviación horizontal disociada para que la puedan entender un poquito mejor. Y la desviación horizontal disociada puede presentarse en endotropia o exotropia. Y también vamos a tener una variación en su magnitud. Representa muy pocos de los casos de estrabismo y la edad de inicio es normalmente entre 2 y 3 años. La DHD en exotropia se parece mucho a la exotropia intermitente, y la DHD en endotropia se parece mucho a la endotropia de ángulo variable. Sin embargo, estas pues tienen obviamente desviación de ángulo variable, asimetría, sobre todo de una valoración a otra, debe de tener el nistagmo de oclusión,
asociada a DBD también, y normalmente estos pacientes tienen supresión intensa. Aquí tengo un cuadro donde tenemos la DHD en endotropia y la endotropia de ángulo variable, donde las únicas diferencias que vamos a encontrar entre uno y otro es el nistagmo de la presencia de DBD. Eso es lo único que nos va a hacer la diferencia entre una endotropia DHD con endotropia o endotropia de ángulo variable. Y en el caso de la exotropia, pues prácticamente lo mismo. Comparado con la exotropia intermitente, lo que vamos a tener presente en la DHD es nistagmo y DBD. Normalmente la exotropia intermitente no suele tener supresión, es más, el paciente fusiona, pero sí cuando tiene más momentos de exotropia, pues sí genera supresión. En la imagen de arriba tenemos una paciente con una ligera DBD, muy ligera, al fijar con el lado izquierdo, y cuando fija con el lado derecho se nota una elevación y una exotropia del ojo izquierdo. También en esta, bastante clara, está fijando con el ojo derecho y tras el oclusor, el ojo izquierdo está en exotropia y en elevación. Y cuando cambia de fijación, notamos la misma elevación, pero menos desviación horizontal. Este caso está bastante interesante. En la imagen de arriba, la paciente está fijando con el ojo derecho y encontramos prácticamente una exotropia, solo exotropia, no se eleva realmente. Al ocluir ese ojo, encontramos ahora sí la elevación del ojo izquierdo, pero cuando fija la paciente con el lado izquierdo, el ojo, aparte de elevar, ahora se va a endotropia. Aquí tenemos una paciente donde se ve, más adelante se ve muy claramente la desviación horizontal disociada. Ahí se notó mucho más movimiento horizontal que vertical. Ahí más de elevación, pero igual con movimientos. Ahí se nota más la exotropia. De eso se trata como la simetría y la variabilidad en magnitud. Y bueno, ya para hablar del tratamiento de la DHD, dependiendo del tipo de desviación horizontal que tengamos, la exotropia normalmente hacemos retroincisión de rectos externos y puede asociarse a realización de FADE. En el caso de la endotropia, retroincisión de ambos rectos mediales y también asociado a FADE, pero de rectos laterales. Aquí es muy importante más o menos como medir la desviación que tenga el paciente. Por ejemplo, puede haber una desviación horizontal mayor en un ojo que de otro, y ahí tenemos que valorar la cirugía si solo se hace en un ojo. Por ejemplo, si tenemos una DHD en exotropia con una exotropia de ojo derecho del 45 y una exotropia de ojo izquierdo de 10, tratamos principalmente el ojo derecho, que es el de mayor desviación. Cuando los dos ojos tienen una desviación muy similar, se tratan los dos. Otra cosa importante es que la cantidad de músculos que tratamos en una DHD es diferente a por ejemplo, una exotropia constante o una exotropia intermitente. Esto es con la finalidad de no pasarnos, ya que si nos vamos, por ejemplo, una exotropia a una endotropia consecutiva, suele ser como muy, va incrementando con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una DHD de 45 dioptrías, tratamos solamente de 2 músculos laterales. Cuando hablamos de una exotropia constante, de esa misma magnitud solemos tocar 3 músculos, pero si fuese una exotropia intermitente de la misma cantidad de 45, tocamos 4 músculos. O sea, eso es muy importante porque sí tiende a irse a una desviación consecutiva si tocamos demasiados músculos. Y bueno, ya para concluir,
podemos decir que los estrabismos disociados tienen aún muchos enigmas que resolver. Presentan características clínicas muy particulares, requieren de una exploración muy minuciosa e intencionada con maniobras específicas, diagnósticas, y el tratamiento pues debe particularizarse en las condiciones de cada paciente. Me pidieron que mencionara a algún maestro para que ustedes pudieran conocerlo, no sé si ya lo han mencionado, el doctor Romero Yappi, seguramente lo han conocido de voz. Él fue presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, presidente del CLADE, fue fundador del Centro Mexicano de Estrabismo y es autor de dos libros de estrabismo que son muy importantes, seguramente alguno ya ha leído algo de él. Y bueno, esta foto se tomó en el 2017 en un curso de oftalmología pediátrica, unos meses antes de que él se fuera. Entonces, un privilegio conocerlo y era una persona bastante humilde que te enseñaba muchísimo, entonces me dio gusto poder ponerlo y que ustedes conocieran al doctor Romero Yappi. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recording stopped.